Vive Podcast, un episodio más, hoy con un personaje de San Antonio de Prado que vamos a conocer. Yo lo voy a conocer y muchos de la gente que nos va a tener la oportunidad de ver este podcast, pues van a aprender mucho de este personaje. Julio Betancourt. ¿Cómo vamos, Julio? Muy bien, hombre, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va la vida, hombre, Julio? La vida va bien. Estoy aquí de paseo en San Antonio de Prado, en mi pueblo, donde nací y crecí, buena parte de mi vida. Y bueno, por aquí me pillaste y me tienes aquí con vos. No sé de qué me vas a preguntar, pero bueno, aquí vamos. Muy bien. Usted no se imagina todo lo que vamos a hacer en este Vive Podcast de este episodio. Vamos a tener un personaje que una persona me dijo, María González me dijo, Juan, ve, qué tan bacano que te ubicaras con Julio, que Julio tiene una cantidad de historias, anécdotas, de cosas muy bacanas de San Antonio de Prado. Nosotros Vive Prado, nuestra filosofía es, hombre, mostrar lo bonito de San Antonio de Prado, ¿cierto? Rescatar toda esa memoria que se perdió mucho de San Antonio de Prado, pues obviamente ya con el tema de nuevas generaciones, nuevas familias y todo, pero qué tan bacano como volver a esas cosas de antes. ¿Cómo era San Antonio de Prado hace que, pongámosle, 20 años atrás? Pues 20 años atrás no te puedo contar porque yo llevo viviendo, bueno, sí venía a San Antonio de Prado de visita, pero llevo viviendo por fuera de Antioquia. Yo vivo en Bogotá hace 36 años. Ah, bueno. Entonces yo hace 20 años venía ocasionalmente de visita, pero cuando sí estudié en la escuela Carlos Betancourt, bueno. hice 2 o 3 años de escuela acá en San Antonio de Prado porque normalmente mis padres nos mandaban a estudiar por fuera, pero hice como 2 o 3 años de escuela. Era muy diferente a lo que es ahorita. Por supuesto era un pueblito donde todo el mundo se conocía con todo el mundo y especialmente los que vivíamos en el casco urbano, que éramos familias muy, muy tradicionales como la mía. Por supuesto es muy diferente a lo que vemos ahorita. Uno va al Parque San Antonio de Prado actualmente y uno es el extraño, uno casi que no ve gente conocida. En esa época uno se saludaba con todo el mundo. Salir a la calle era casi que imposible hacer un mandado porque uno se demoraba horas en llegar porque se encontraba con todo el mundo mientras buscaba el sitio o las cosas que uno requiriera. Entonces sí, ha cambiado muchísimo, evidentemente, pues de hecho es el corregimiento más poblado de toda Colombia. Claro. Creo que tiene más de 200.000 habitantes y cuando eso creo que no éramos más de 10.000 personas, yo creo. Era realmente muy pequeño. En esa época, Julio, literalmente se podía dormir con la puerta abierta. Dicho y hecho, con la puerta abierta, y era muy bueno porque era una cotidianidad de la cual uno disfrutaba mucho, como todo el mundo se conocía con todo el mundo y por supuesto entonces había confianza absolutamente para todo. Total. Tú casi que ibas a una tienda sin dinero y salías con lo que necesitabas y después regresabas y entregabas. Bueno, era una vida muy pueblerina, muy, muy, muy pueblerina. Y de extrañar, pues, muchísimo. ¿Cuál era la tienda que usted visitaba? Nosotros, ahorita le cuento dónde quedaba mi casa, sí, pero normalmente mi papá tenía 2 graneros, lo llamábamos en ese entonces. En esa época, claro. Eran tiendas o graneros. ¿No era el Habían 2, no eran 2 casualmente al frente de mi casa. La primera era la de don Lisandro Hurtado, que es tío de la concejal, de Janet Hurtado. Hurtado. Don Lisandro era hermano del papá de Janet y tenía tienda al frente de mi casa. Y la otra era la de la esquina, la famosa tienda de Pacho Cruz, que ahorita vamos a hablar de don Francisco Betancourt, que le decíamos Pacho Cruz. Entonces eran básicamente las 2 tiendas donde nos surtíamos, los graneros, donde nos surtíamos de todas las necesidades básicas. Cuando eso no había supermercados, por supuesto, casi no había tiendas. En Prado era un pueblo que las únicas tiendas que habían, casi no había tiendas de ropa, yo creo que no, ni siquiera de tenis o de algo. En esa época era tiendas o graneros, básicamente. Había barbería, había una vidriería para mandar enmarcar cuadros. Pare de contar, o sea, los negocios no es como ahorita que en cada esquina, uno da cada paso y en cada paso que está dando hay un negocio diferente. Julio, te va a hacer un viaje al pasado y también a la gente que nos va a ver en este video podcast. Pacho Cruz, en el granero de Pacho Cruz, hasta donde me llega a mí la memoria, yo compré un jabón de tierra. Sí, vendían jabón de tierra. Mi mamá
De vez en cuando acostumbraba a bañarse con jabón de tierra y el único sitio que yo recuerdo en Prado que se conseguía el jabón de tierra era donde Pacho Cruz. Y me acuerdo también mucho cuando estaba pequeño, yo a veces necesitaba, bueno, cuando estaba en la universidad, de pronto necesitaba una jabonera para llevar en mi equipo de campo y mi papá, el único sitio donde conseguía en ese momento jaboneras era donde Pacho Cruz. Y también pocillitos de peltre, que era muy difícil verlos. Me encanta. Y me encanta también mucho de esa época porque yo recuerdo que íbamos a comprar maíz, por ejemplo. Entonces don Pacho tenía como lo que llamaban una pucha, era como una pala, era una medida exacta y lo vendían como por puchas. Entonces uno decía el maíz, el arroz, todo, absolutamente todo. La panela quebrada. La panela quebrada, todo. Entonces eran épocas bastante agradables. Julio Betancourt, Julio, cuéntanos de ese linaje de los Betancourt. Bueno, cuando uno habla de los Betancourt, qué pena Julio que te interrumpa. Tranquilo. Uno dice Betancourt, San Antonio de Prado. Eso es como uno de los apellidos más relevantes de nuestro corregimiento. Sí, cuéntanos de ese linaje. Aquí hay muchos Betancourt diferentes, de hecho no todos somos familiares. Por ejemplo, en mis primeros 8 apellidos hay 4 Betancourt y ninguno de los 4 Betancourt se tocan. Se tocan directamente, que de pronto la esposa de un tío que es Betancourt también, se toca con otro Betancourt, pero de los linajes que yo tengo ninguno se toca diferentes. Entonces, yo tengo 4 linajes de Betancourt. Muy tradicionales de acá San Antonio de Prado, y recuerdo cuando estaba pequeño mi abuelo se llamaba José Dolores Betancourt, era un señor muy conocido en San Antonio de Prado, un negociante, y tenía en la esquina del parque, él tenía el famoso almacén de San Antonio de Prado. Era un almacén donde él vendía de todo, absolutamente todo, el único sitio donde se conseguía calzado, medias, vestidos, no era una tienda, era un almacén, y él era muy famoso por eso en San Antonio de Prado. Entonces mi abuelo se sentaba con nosotros a contar historias, entonces muchas de las historias de la familia, de quién es la familia, las sé por mi abuelo José. Mi abuelo José Dolores me contaba, pues recuerdo algunas historias de algunos Betancures. Algunos Betancures en Prado incluso los ligaban o los relacionaban como con sobrenombres entre comillas, para más o menos saber a qué linaje pertenecía. Entonces mi abuelo me hablaba del Betancourt Gurre, que era uno de los más aristócratas de acá. El Betancourt Gurre es el Betancourt, mucha gente en Prado debe haber oído mencionar a Ignacio Pinilla, el fundador de Cotrasana. Era Ignacio Betancourt, que es tío abuelo mío, es de esa familia, de los Gurre. Por parte de mi abuelo, son los Betancures de mi abuela materna. Por parte de mi abuelo materno, ellos tenían una gran finca en el Coco, en la vereda del Coco, y entonces les decían los Betancourt Coco. Entonces yo recuerdo que mi abuelo medio nos trataba de enseñar más o menos los diferentes linajes de Betancures. Entonces yo pertenezco a uno de esos linajes, a algunos de esos linajes, y lo más particular es que yo soy Betancourt. Mi papá se llamaba Ananías Betancourt y mi mamá se llamaba Blasina Betancourt. Lo más simpático es que el padre de mi papá se llamaba Juan Betancourt, él quedó huérfano muy pequeño y no sé qué pasó con su familia, con su resto de familia. Él quedó huérfano de padre y madre y lo acogieron donde está ahorita todo lo de Cotrasana abajo, perdón, no Cotrasana, ¿cómo se llama? Donde están todas esas urbanizaciones abajo, donde están los cañazos, todo eso. Entonces allá vivía una familia de apellido Jiménez, entonces eran muy católicos y a ellas habían varias beaticas y monjas y a las señoritas le decíamos la señorita Jiménez. Entonces ellos acogieron a mi abuelo y lo criaron. Entonces todo el mundo en Prado le decían a mi abuelo Juan Jiménez, pero en realidad él es Juan Betancourt. Entonces cuando en Prado los viejos me preguntan, ¿usted de qué Betancourt es el de su papá? Tengo que decir el de Juan Jiménez para que la gente sepa a qué Betancourt y puedan identificarlo. Entonces, esa es una de las grandes cosas buenas de los pueblos, es esa cotidianidad de incluso reconocerse. A veces yo camino después de tantos años de no vivir acá y alguien me saluda y yo reconozco una cara, no sé quién es, pero es hacer parte como de una continuidad y de una comunidad a la cual uno extraña bastante. Julio, bueno, hablemos ya entrando en materia. Julio, ¿a qué se dedica actualmente? Bueno, hagamos como una transición. Julio, ¿hasta qué año vivió acá en San Antonio de Prado? ¿Y cómo fue la decisión de irse para la ciudad de Bogotá por temas laborales, temas profesionales? Bueno, cuéntenos toda esa historia. Bueno,
A ver, te cuento. Nosotros somos de San Antonio de Prado, toda la familia, pero no siempre hemos vivido en Prado. Ah, venga, Vivimos... ¿dónde era la propiedad? ¿Dónde era? Bueno, ¿Dónde entonces, vivían acá en San la Antonio? última casa que tuvimos en San Antonio de Prado es una propiedad muy famosa. Sí, señor. En San Antonio de Prado es donde actualmente está Austral. Yo la recuerdo por la panadería La Japonesa. Listo. Entonces, muy famosa porque antes de estar la panadería La Japonesa, Sí. había una cantina que la administraba un señor que le decían José Puto. No me digas. Era como el sobrenombre, no recuerdo el apellido de ese señor, yo lo conocí por supuesto, y él tenía una cantina y el sitio, como ahí convergen 4 esquinas, Sí, entonces señor. todo el mundo lo conocía como Cuatro cuatro esquinas. esquinas. La cantina de 4 esquinas, la esquina de 4 esquinas, entonces esa esquina fue la de nosotros toda la vida. O sea, de pronto mucha gente no recordará, pero en el pasado era una sola casa, toda la esquina, que por la carrera va toda la cuadra y por la calle va casi hasta la mitad de la cuadra. Sí, señor. Entonces era una sola vivienda que construyó mi abuelo. Mi abuelo vivía en una vereda en La Loma, Sí. donde está actualmente el Bastón. Todo eso era propiedad de mi abuelo. Sí. Era una gran finca, subía hasta Potrerito. Cristo Rey era parte de la finca, Naranjitos, bueno, era muy grande y hasta el Coco, iba hasta el No Coco. me digas. Entonces él vivía ahí con sus hijos, eran 13 hijos, eran bastantes. Y cuando mis abuelos fueron a cumplir las bodas de plata de matrimonio, o sea, los 25 años de casados, mi abuelo, antes de eso, mucho antes, le había comprado esa propiedad a mi bisabuela, que se llamaba Lorenza Betancourt. Le compró a Lorencita, le compró la propiedad y había una casita vieja muy deterioradita. Mi abuelo la tumbó y construyó la propiedad actual y se la dio de regalo a mi abuela, de regalo de los 25 años de casados. No. Entonces ellos vivían en la finca, pero era la casa del pueblo. Cada que venían al pueblo se hospedaban ahí. Entonces una casa muy grande, tenía como 10, 12 cuartos, varios patios, jardines, una casa muy, muy agradable, muy parecida a lo que está ahorita Austral, pero Austral es parte de la propiedad original, no es toda la casa original. Eso. Entonces, esa fue la última casa en que nosotros vivimos en San Antonio de Prado. Casualmente, mi hermano y yo en mi casa éramos 4, 2 hombres, 2 mujeres, mi hermano y yo nacimos en esa casa, casualmente, y 2 de mis tíos también nacieron en esa casa. Entonces el médico se acostumbraba en ese entonces, mi mamá siempre tenía un médico que iba a la casa a atender el parto y ahí nos recibió a nosotros, en esa misma casa. Cuénteme esa casa. Me acuerdo me incluso, me gusta. acuerdo de la dirección antigua, A ver. al menos de la entrada porque había 2 direcciones. Sí. La entrada principal era calle 10, número 1111. La calle 10 es la calle principal que viene de los patios y sube hasta la capilla. Y la carrera 11 es donde está actualmente este almacén Jardín Moda. Jardín Moda. Esa es la carrera 11. Que ya En ese entonces eso ya. ya hoy día es la calle 42 Sur. Sí, sí. Toda esa es la 42 La nomenclatura toda cambió, pero me acuerdo exactamente de la Vea nomenclatura de usted. la casa. ¿Y se acuerda del número del teléfono fijo? 286-0019, si mal no estoy. Si mal no estoy. Ese era de Sí. los números más reconocidos. de Sí, San todos los Antonio. números de Prado empezaban por 86. Bueno, le cuento, Julio, que hace unos días hicimos precisamente una nota para que lo vean en nuestras redes sociales de los puntos de referencia de San Antonio de Prado, porque acá no utilizamos la carrera tal con la tal, no. Decimos, en 4 esquinas nos vemos en la esquina de la Polar. Por ejemplo, ahorita nos vimos en la Claro, esquina de la en Polar. la esquina de la Polar. Yo te dije que estaba ahí. Exacto. Entonces, nosotros en San Antonio de Prado todavía tenemos esa bonita costumbre de decir, ve, nos vemos, hay un tico de el palito de mango que está en tal parte. O sea, nosotros no decimos que la carrera, Y cuéntame de esa casa. ¿Cómo ha sido la transición de esa casa? Bueno, Que esa casa entonces- es una reliquia. Entonces nosotros vivimos por algunas épocas. Como te digo, mis padres muy jóvenes vivieron en esa casa, nací yo y mi hermano, Sí. y luego nos fuimos a vivir no recuerdo bien, yo creo que a Itagüí o a Envigado, no sé. Ok. Y volvimos, después de mucho tiempo volvimos, ya yo estaba en la escuela, veníamos, no vivíamos acá, y entonces mis padres decidieron venirse a vivir a una finca en Pradito. Pero antes, una finca que era de la familia, y después nos vinimos al pueblo a vivir otra vez a esa casa que era de mi abuelo. Mi abuelo todavía vivía y la propiedad siempre fue de mi abuelo. Volvimos a vivir a esa casa mientras a mi mamá le desocupaban la casa de enseguida, donde estaba la carnicería de Pedro Piedra. Pedro Piedra, claro. Esa propiedad, realmente ahí fue donde yo crecí. En la casa de enseguida, que era una propiedad muy grande, no existía los negocios que existían ahora, era una sola casa.
Y De tapia. entonces, de tapias, cada tapia tenía por ahí 80 centímetros de grueso. Y esa fue la casa donde pasé la mayor parte de mi niñez, la casa de Pedro Piedra. ¿Cómo fue la niñez de Julio? Ya te cuento. Entonces, una vez mi abuelo murió en el año 85, 1985, y mi mamá decidió comprar, ya habíamos vendido la casa de Pedro Piedra, Sí. vivíamos en Envigado, creo, y mi mamá decidió comprar la casa que era de sus padres. Entonces ella le compró a sus hermanos los derechos que tenían o los que tuviesen derecho. Total. En esa casa la compramos y nos pasamos a vivir ahí de nuevo en el año 85. 85. En el 85, a inicios del 85 creo, y vivimos hasta la última persona que vivió ahí fue mi hermana Carolina, la dueña de la japonesa en ese entonces, Que ya falleció. que falleció en el 2018. Ella vivió hasta el 2018 ahí y yo decidí en el 2019 destinarla al alquiler para ese restaurante que funciona actualmente, que es el restaurante Austral. Claro. Entonces, más o menos la historia resumida de la casa. Una casa muy querida por nosotros, guardamos muchísimos recuerdos. Claro. La casa de mis abuelos, de mis tíos y por supuesto de mis padres y de toda mi familia. Para mí es muy importante la casa porque allá murieron mi papá, mi mamá, Carolina, mi hermana, la niña de Carolina, mi sobrina, que también murió allí. Entonces, guarda para nosotros cantidad de recuerdos. Cada esquina, cada grieta de la pared, cada cosa es de bastante recordación para nosotros. Me encanta ese patio de esa casa, hermano. Bueno, entonces el patio es lindísimo. Pues además tiene un mural muy bonito. Ese mural lo hizo Carolina, mi hermana, que ella tenía un horno cerámica. Y mi mamá, cuando mi mamá quedó viuda, mi mamá duró de luto hasta que murió. Mi papá murió en el 85 y mi madre murió en 2002. Ella guardó luto desde esa época, o sea, estoy hablando de 17 años. Y entonces ella se sentaba en el corredor, donde actualmente después está Austral, al frente del mural, y como no había un mural, era una pared blanca, le rebotaba la luz, le reflejaba muy feo a mi mamá, y mi mamá sufría por eso. Entonces Carolina un día le dijo, mamá, ella quería mucho a mi madre, le dijo, mamá, te voy a arreglar esto. Y le construyó ese mural. Le hizo el mural y se lo dio a mi mamá de regalo, y desde eso está ese mural, como desde el año 86. Entonces, como puedes darte cuenta, hay recuerdos grandísimos. Quien haya entrado a Austral, en la parte de atrás van a ver 2 árboles grandísimos. Cada que muere alguien de mi familia, siempre sembramos un árbol y le damos el nombre de la persona. Allí. Entonces, el guayacán que florece allá 1 o 2 veces al año, lo sembrábamos mi mamá y yo en honor a mi papá. Entonces se llama Ananías. El árbol se llama Ananías. El guayacán. Y hay un pino colombiano, un pino romerón, al lado del Guayacán, y ese lo sembramos cuando murió mi hermano Carlos Mario. Él murió en un accidente en Urabá, y entonces sembramos el árbol y se llama Carlos Mario. Entonces, cosas hasta como los árboles tienen una historia familiar de recordación. Pues. La niñez de Julio, travesuras. No, yo era un niño muy juicioso, muy quieto. Además, yo casi no pasaba en Prado porque siempre estudié por fuera. Yo estudié siempre por fuera, entonces no tenía mucho tiempo de estar en Prado. Yo salía muy temprano para el colegio o cuando estaba en la universidad y regresaba a 10, 11 de la noche. ¿Cómo llamaba tu colegio? ¿Se llama hoy? Donde estudié el colegio se llama Fray Rafael de la Serna. Es un colegio franciscano. Sí. Ya no está en el sitio que estaba antes, que era por San Benito, cuando San Benito era un barrio muy bonito en todo el centro de la ciudad. Como llegó la plaza minorista, el barrio se transformó muchísimo. ¿Y absorbió eso ahí? Se volvió feito, pero era muy lindo en ese entonces, casas muy grandes, muy bonitas, tradicionales. Entonces yo estudié en Fray Rafael de la Serna, y entonces mis padres vivían acá mucho tiempo, entonces yo en San Antonio de Prado mis actividades eran básicamente salir a caminar. Salíamos mucho a caminar, mi papá. ¿Dónde salían? A diferentes sitios, a las playas, a la Loma del Silencio, a Potrerito. ¿Tiraste charco en las playas o no? Claro, por supuesto, tiré charco y también teníamos como amiguitos con los cuales hacíamos ir a tirar charco, hacer sancochaditas y diferentes cosas. Me interesó también en algún tiempo, cuando ya estaba en la universidad, ahorita digo que estudié, hacer como actividades un poco sociales también. Entonces, en alguna vez estando a Bomarcano, siendo todos estudiantes universitarios, hicimos una asociación que llamamos Asociación Comunitaria. Y lo que hacíamos era como
trabajar por la cultura del pueblo. Entonces hicimos muchas actividades en esa época. Desfiles. Entonces eran muchos desfiles. Me encantaba tomar fotografías. Tengo cantidad de diapositivas de diferentes desfiles de Prado de la época porque se programaban desfiles diferentes y bueno, como muy chévere. Bueno, pero me estoy desviando un poquito. Vamos muy bien. Tú me decías, bueno, ¿qué hice yo? Entonces yo desde chico, no sé por qué, pero me gustaban las plantas. Las plantas. No sé por qué carajos. Aparte de tomar fotografías y Sí, todo eso. pero siempre me gustaban las plantas. Yo cuando empecé a pensar, bueno, yo qué voy a estudiar, qué voy a hacer de mi vida, yo dije, desde pequeño decía, estudiar plantas en mi época era estudiar agronomía. Entonces, no, yo quiero estudiar agronomía. Y agronomía en Medellín solo existe todavía, solo en la Universidad Nacional, sede de Medellín. Cuando yo salí de la secundaria en el año 77, sí, señor. La Nacional estuvo cerrada como por 1 año y medio, porque estaba una reforma muy larga, cerraron todas las sedes a nivel nacional. Entonces yo me puse a buscar pensums de diferentes universidades, algo que se pareciera a agronomía, o sea, mejor dicho, algo que tuviera asignaturas que tuvieran que ver con plantas. Lo que te apasionaba. Fue un gran lío para mí cuando decidí eso, porque todo el mundo decía, los curas de mi colegio, y todo el mundo soñaba con que yo fuera arquitecto, porque a mí también me gustaba la arquitectura. Y decían que tenía muy buenas habilidades para la arquitectura, porque yo dibujaba muy bien, tenía muy buena línea. Entonces, hasta los curas del colegio, mis aptitudes eran para arquitectura. Cuando dije que era biología, cogieron a mis papás y a todos diciendo, no, él tiene que ser arquitecto. Pero bueno, en todo caso, empecé a buscar pensum que tuvieran algo parecido con algo de plantas y vi algo que llamaba biología. Yo creía que era como para ser docente, pues que era como una licenciatura. Me puse a ver el pensum de biología y vi, en ese momento había un ciclo básico de la carrera, la mitad de la carrera, 5 semestres, eran las materias básicas de la carrera. Uno veía todo lo general, botánica general, zoología general, las matemáticas, física, o sea, todo lo que se ve en la universidad. Y 5 semestres era ya lo que llamaban una área de concentración. Entonces había un área de botánica, en ese momento existían 5 áreas en la Universidad de Antioquia para biología. Área de botánica, área de zoología, genética, ecología y microbiología. Por supuesto, yo quería plantas. Entonces yo, bueno, voy a presentar a biología, me presenté a biología, pasé a biología y empecé a estudiar biología. Cuando estaba, ¿Qué año? estoy hablando del año 78. 78. Abrieron la Nacional de Medellín y cuando abrieron la Nacional de Medellín me presenté a agronomía, que era mi ilusión de toda la vida, y pasé a agronomía. Entonces empecé a estudiar las 2 carreras. En Anacho. En agronomía en la Nacional y biología en la Antioquia. Entonces, un momento difícil en mi familia fue que mi papá enfermó gravemente y alguien tenía que hacerse cargo de los negocios de mi papá, pues de la familia. Me tocó. Entonces ahí tuve que escoger, yo dije, ya no puedo seguir con las 2 carreras. Concentrarte en ya iba como en 4º semestre de agronomía, estaba cursando el 4º creo, y en biología iba un poco más adelante, como me tocaba coger materias poquitas acá y allá, entonces biología la iba dosificando. Entonces cuando empecé a pensar, bueno, entonces ¿con cuál es que me voy a quedar? Y me di cuenta que en realidad yo quería conocer de la historia de las plantas, más no del cultivo de las plantas. Okay. Yo no quería producción de plantas, yo quería conocer de las plantas, su estructura, su función, la evolución, sus utilidades. O sea, quería conocer de las plantas como seres vivientes, más no su aprovechamiento en cultivos diferentes. Entonces ahí me decidí, y dije, no, lo mío es biología. Entonces ya me quedé en biología, trabajé con mi padre en los negocios de mi familia hasta que estaba ya, como dice vulgarmente, mamado. Sí. Imagina que me tocaba madrugar. Yo cuando eso no conducía, no sabía conducir. Y yo tenía que ir a trabajar, a coger el trabajo a las 4 de la mañana. Entonces yo tenía un conductor que me recogía en la casa y me llevaba al trabajo, y del trabajo salía por ahí a las 12 o 1 de la tarde y de ahí me iba a la universidad. Entonces, claro, era un ritmo. Yo a los 4 años estaba que no podía. Yo le dije, papá, hagamos algo, no puedo, por favor, ayúdeme. Yo quiero ser biólogo, quiero ser buen biólogo. Ya en la universidad me empezaron a ofrecer cositas de investigación como estudiante auxiliar. Y claro, para mí era mi pasión y yo le decía, no, papá, yo quiero dedicarme a lo mío. Esto no es lo mío. Era un negocio y yo no quiero esto, yo quiero dedicarme a lo mío. Entonces, mi papá entendió la situación. Y allá, ¿Y te apoyó? Después de 4 años me apoyó y ya me empezó mi furor pues, con las plantas. Y mi furor con las plantas es,
Bueno, entonces me hice biólogo, me gradué de biólogo, pero me hice botánico desde el pregrado. Empecé a trabajar con plantas en el año de 19... Yo me demoré mucho en terminar la carrera, poco más de 10 años, pero era porque trabajaba todo el tiempo y eso. Pero entonces en el año 85 empecé a mirar las plantas. Y entonces empecé a tener compañía y instructores que me ayudaban a mirar las plantas. Entonces empezó a gustarme sobre todo el cuento de cuando tú ves una planta, saber quién es ella, cómo se llama y por qué se llama así. Sí. O sea, como cuando yo te miro Juan Zapata, cierro los ojos y miro que Juan Zapata, recuerdo, tengo una imagen de Juan Zapata, apenas te conocí ahorita, cierro los ojos, sé que tiene el cabello corto, muy corto acá, aquí como paradito, un poquito paradito, muy cejón, de cejas negras muy cejonas. O sea, tengo fisonomías, cosas tuyas que recuerdo igual con las plantas. Cuando uno empieza a estudiarlas, empieza a reconocer en ellas como un ser vivo que lo acompaña a uno en la vida. Es un universo, las plantas. Es un universo, claro. Entonces, yo al inicio tenía miedo porque creía que conocerlas era también, significaba tener mucha memoria para poder saber los nombres de las plantas. Claro. Pero me fui dando cuenta con el tiempo que eso era una presunción mía, que eso no era verdad. En verdad, igual que te miro yo a ti, yo puedo saber tu nombre a través de una fisionomía, de una envoltura que tú tienes, y así sé quién es Juan Zapata. Entonces, así también sé cómo se llama esa planta. Entonces, mi pasión empezó por ahí. Entonces, empecé a recorrer. Con la fortuna que me tocó, había un gran programa en la Universidad de Antioquia dirigido por una profesora que se llama Flora de Antioquia. Flora de Antioquia fue un proyecto de Colciencias que se ganó esta profesora y ella se asoció con el Jardín Botánico de Missouri, en San Luis, Missouri, Estados Unidos, y el Jardín Botánico de Nueva York. Entonces empezaron a venir botánicos de Missouri y Nueva York y yo era auxiliar de investigación. Entonces tuve la gran delegación. Sí, tuve la gran oportunidad de formarme con muchos gringos especialmente, que venían de muchas partes de Estados Unidos, especialmente de Europa también, pero más de Estados Unidos. Entonces tuve esa gran fortuna y andar por toda Antioquia. Yo coleccioné plantas, inventariando plantas, estamos haciendo el inventario de la biodiversidad de plantas del departamento de Antioquia. Entonces conocí mucho Antioquia y patoneé Antioquia en cantidades. Entonces cuando ya yo me gradué, ya yo era un profesional con mucha experiencia que sabía un resto de cosas que normalmente un recién graduado no tiene. Entonces yo tuve esa fortuna de haberme formado en esa época histórica que pude participar en ese tipo de programas. Entonces mi pasión son las plantas y sigue siéndolo. Te cuento que yo me retiré hace 2 años largos y me retiré no para dejar de trabajar, sino para trabajar y dedicarle tiempo a mi pasión de vida. Porque yo salí de Medellín, me fui a Bogotá como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, era profesor de biología de botánica en Bogotá. Sí. Fui director del Herbario Nacional de Colombia mucho tiempo también, en varias oportunidades, y entonces me retiré es porque mientras uno es profesor tiene que cumplir labores de docencia, investigación, extensión, regalarse como administrador, porque también hay que administrar. Total. Entonces eso no le queda a uno tiempo de nada. Entonces yo fui acumulando mucha información a lo largo de casi 40 años. Yo sabía que me iba a morir y nunca iba a terminar de procesar esa información. Entonces me jubilé hace 2 años y medio, felizmente. Los compañeros me dicen que yo soy un HP, un honorable jubilado. Honorable pensionado, perdón, HP, honorable pensionado. Entonces me estoy dedicando sigo viajando al campo, a hacer diferentes investigaciones, a terminar de publicar, estoy publicando muchos artículos científicos de cosas que tengo represadas y a procesar muchas plantas en el Herbario Nacional Colombiano, que es parte del patrimonio de la nación. Entonces, para que quede ese patrimonio, porque si me muero eso se pierde, entonces va a ser irrecuperable. Entonces, básicamente ese es un resumen de lo que hago. Julio, por eso te teníamos que invitar a este Vive Podcast, porque de verdad que es muy bacano uno aprender de esas historias, esas vivencias, pues, y qué más que sea de un pradeño. Imagínate vos. Julio, ¿qué le gusta comer a Julio? Bueno, yo soy un poco complejo por algunas cosas. Primero, odio la leche desde chiquito. ¿En serio? Nada que tenga lácteos. Yo, por ejemplo, vuelo un yogurt y me da náuseas. Ahí me da náuseas. Entonces, odio... ¿Cáncer del yogur? Odio, sí, por favor, nada de vaso de leche, nada de eso. No me gusta el mondongo ni las tripas. Yo casi no soy carnívoro, o sea, sí, yo puedo evitar comer carne, pero pues como carne, pero poca. Me encantan los vegetales y las sopas, sobre todo las sopas. Y el sancocho, para mí la mejor comida de la vida
es el sancocho. Entonces, no, yo como de todo, no como mucho, no soy muy carnívoro, eso sí, prefiero que me invites a unos vegetales salteados que a una Delicioso. carne a la plancha. No, no me gusta casi la carne de res, prefiero la carne de cerdo, ¿De y eso. cerdo? Y me gusta mucho, sí, los jugos y las sopas, es lo predilecto para mí. ¿Qué Yo con música- una sopa tengo. ¿Con una sopita tiene? Sí, con una sopa tengo. Bueno, ¿y qué música le gusta a mi amigo De Julio? todo, a mí me gusta de todo. Yo cuando estaba chico, yo casi que fui una... ¿Cómo me expreso? A ver, rockstar, no, cuente. Yo de Algo así. pequeño, en mi casa no se escuchaba música popular. En mi casa solo escuchaba música clásica, porque a mis papás les gustaba mucho, o los boleros y lo que escuchaban los viejos del pasado. Y yo recuerdo cuando yo iba a la japonesa, tu hermana colocaba música Sí, clásica siempre. en la japonesa. En mi yo casa recuerdo. siempre hubo música clásica, entonces Ok. yo sabía mucho música clásica. Y teníamos una colección de LPs, cuando eso no había incluso ni grabadoras, ni CDs, era LP. Y entonces teníamos una gran colección de música clásica y de boleros y esa música vieja. Con el tiempo, en la medida en que ya estaba en la universidad, yo empecé a escuchar música como Silvio Rodríguez, ya terminando la universidad. Y la Música escuché. protesta, que Y, llaman. ¿y sabe dónde empecé a escucharla básicamente? ¿Dónde? En La el antiguo quechua. Chutus, Ah, en Chutus. que quedaba en el parque. En el parque. Ahorita Chutus es la DIAL, lo que Ajá. conocemos la DIAL, pero Chutus quedaba en el parque. ¿Y por qué? Porque cuando yo estaba en la universidad, los últimos años de universidad, Fanny, la profesora Fanny, la de la nocturna, Fanny Capelludes, no recuerdo, la hermana de la señorita Fabiola. Franco. Fanny. Zapata Franco. Zapata. Ah, no, sí. Fanny me propuso, incluso creo que varios personajes conocidos de Prado, que dictara clase en la nocturna. ¿Qué? Entonces yo me fui a dictar clase como 3 años. Yo alfabeticé Era un a- programa, eso. Yo entonces alfabeticé a- fuimos compañeros, pues yo mucho más viejo. Había un programa que se llamaba Bachillerato por Radio, que era de la Gobernación de Antioquia, y Fanny lo que hizo fue adaptar ese programa, que era Bachillerato por Radio, y lo daban presencial ahí en la escuela Carlos C. Betancourt. Los alumnos llegaban a las 6 de la tarde y salían como a las 9:30 de la noche. Entonces yo recuerdo muy particularmente cosas muy bonitas. Yo dictaba biología y química para casi todos eran obreros, hombres y mujeres Buena obreros. experiencia. Me parecía una cosa espectacular cuando se les daba un descanso como de 20 minutos, como ellos venían de trabajar de sus respectivas empresas, llegaban sus hijos con un portica a llevarle al papá o a la mamá la comidita. Entonces yo me acuerdo que yo salía y ahí viene el cuento de cómo empecé a escuchar música protesta. Entonces como el dueño de Chutus era mi primo Jaime, el ingeniero civil, Ingeniero, claro. que trabaja también mucho De la con mano con Contrasana. Contrasana. De la mano, él es de la Junta de Comulsap, creo. Correcto. Entonces, Jaime era el dueño de la taberna. Entonces, yo mientras le daba el descanso a los estudiantes, me iba para la taberna. Ahí me tomé los primeros rones de mi vida, porque yo no tomaba absolutamente nada, y empecé a escuchar a Silvio Rodríguez, a todos esos cantantes. Entonces, realmente, mi acercamiento con la música de este tipo es mucho más reciente, pues, porque de chico, en mi casa no se escuchaba ese tipo de cosas. Definitivamente mucho que aprender con Julio. Julio, de igual forma, pues muy agradecido porque acá aprendimos mucho de San Antonio de Prado. Y un personaje que yo decía, bueno, vamos a ver quién es el tal Julio. Y Julio Betancourt, mire todas las vivencias, las historias y pues nada para rescatar. Y eso es lo que hacemos nosotros en Vive Prado, es rescatar toda esa memoria de San Antonio de Prado. Ya vos no vivís en San Antonio de Prado, me dices que vives en la ciudad de Bogotá. Yo vivo en Bogotá y mi rango de acción básicamente es Bogotá. Sí. Sería difícil en esta etapa de mi vida, que todavía estoy productivo Claro. haciendo lo que quiero hacer, venir a vivir en Medellín. Muy seguramente en un futuro Claro, no muy sabe. lejano estaré pasando más tiempo acá, pero por el momento vengo solo de paso. Eventualmente. Entonces, actualmente vengo a San Antonio de Prado, me quedo en una finca de la familia en la vereda Potreritos, Potreritos. y disfruto mucho estar en Prado. Cada que vengo es encontrarme con una cantidad de ¿Y gente. qué tal ese aire de allá de la vereda? El De aire. la vereda, no, espectacular. Además, es una vereda muy verde, Claro. con mucho campesino que cultiva. Entonces, además de lo verde y lo bonito, el aire tan bueno que se respira también es compartir con los campesinos. Me encanta ir a 2 tiendas veredales, ir y encontrármelos a todos, hablar. Lo bonito que te decía ahorita, yo puedo no haber crecido en esa vereda ni ser muy conocido para ellos, pero ellos conocen mi familia y saben quién soy yo. Sí. Entonces es como si toda la vida hubiera estado con ellos a pesar de que no hubiese compartido con ellos. Pero entonces muy, muy agradable ese tipo de cosas. Julio, qué gusto conocerlo, qué gusto tenerlo en nuestro Vive Podcast. Nosotros siempre cerramos con un cafecito. ¿Se le Bueno, gusta el café o no? por supuesto que sí. ¿Me acepta la invitación a un cafecito? Sin azúcar, por favor. Vale. Ok. Julio, qué Bueno, gusto, mil gracias igualmente.
por tenerte acá en Vive Podcast. Y pues ya saben, la gente que nos va a ver ahí en esta producción, en este episodio, pues mire todo lo que nos contó acá Julio. Un personaje de San Antonio de Prado y vámonos a tomar el café. Vamos a tomar el café. Gracias.